Bien. Entonces, vamos a ver ahora el sistema inglés, que también es un método de aproximación, no es un método exacto. Y el método inglés también tiene sus propias particularidades y en este caso nos permite hacer el cálculo o la estimación de la caída de presión, la vamos a detallar, que es un método gráfico. Luego vamos a estimar el diámetro interno de la tubería, que es otro de las aplicaciones que tiene. Y finalmente vamos a poder calcular cuál es la capacidad máxima de transporte de una tubería. Es decir, el volumen máximo que puede transportar en un determinado tiempo. Entonces, para ello, todos los sistemas, sea laminar, transición o turbulento, nos permiten calcular la caída de presión con esta ecuación, donde nos dice que la caída de presión es igual a 2 veces el factor de fricción, que lo vamos a encontrar ahora, la longitud del segmento, tampoco es válido para accesorios, la velocidad del fluido y la densidad del mismo, gravedad específica y diámetro interno. Entonces, con esto, nosotros vamos a utilizar la misma gráfica o la misma forma de la gráfica de Fanning, o la primera, el gráfico número 1 que tenemos en la ecuación general de transporte, donde vamos a graficar ahora el factor de fricción, que es este que necesitamos en la fórmula, y versus el número de Reynolds. El número de Reynolds lo calculamos como habitualmente sabemos, pero que tiene que tener estas unidades. ¿Ok? El número de Reynolds debe tener el diámetro, tiene que estar en pies, la velocidad en pies por segundo, la densidad en libras por pie cúbico, la viscosidad tiene que estar en libras pie segundo, y el factor de fricción que es adimensional. Entonces, acá, ¿cuál es la limitación de este método inglés? También se utiliza para solamente líquidos, pero tiene un margen un poco más amplio en lo que se refiere a temperaturas. No es tan estricto como el Helmich, que va de 50 a 200. Este tiene cierta flexibilidad y de hecho que no toma en cuenta las temperaturas. Pero sabemos que el fluido tiene que estar en estado líquido. Luego, solo calcula la caída de presión por fricción en el segmento de la tubería, en tuberías de acero. ¿Okay? Entonces, para ese caso, todos, sean flujo laminar, transición o turbulento, la caída de presión se calcula con esta fórmula. En esta fórmula necesitamos calcular el factor de fricción. Entonces, ustedes fíjense que los factores ahora podemos calcularlos de la siguiente manera. Si el número de Reynolds cae en flujo laminar, entonces, utilizando, por ejemplo, 200, que sería 2 por 10 a la 2, intercepto la recta, ahora no son curvas, y el factor de fricción me va a dar 0,06. Ese sería el factor de fricción que voy a utilizar en esta ecuación. Y si fuese turbulento, en el mismo margen que hemos visto de entre 2000 y 4000, los mismos rangos anteriores, por ejemplo, 10 a la 5, tengo que interceptar la recta de la tubería lisa, que es la tubería que está en la parte inferior, smooth tubing, que es tubería lisa, o la tubería comercial, que es la tubería de acero comercial, que tiene rugosidad relativa. Entonces acá tampoco necesitan saber cuál es la rugosidad relativa. Entonces con 10 a la 5, por ejemplo, interceptan tubería comercial, acá, y salimos y nos va a dar un valor de 0,055 aproximadamente. Que ese sería el factor de fricción que reemplazo en esta fórmula y determino la caída de presión. Pero aquí tiene la facilidad de que, como están viendo ustedes, tanto para laminar o turbulento, no hay transición en este método, ni lo considera siquiera. En laminar y turbulento ya no son curvas, ahora son líneas rectas. Por lo tanto, lo podemos representar a través de ecuaciones de la línea recta para poder calcular el factor de fricción analíticamente sin necesidad de utilizar la gráfica. Entonces, si el número de Reynolds es menor a 2000, el factor de fricción puedo calcular con esta ecuación. 16 sobre el número de Reynolds, simplemente. ¿Okay? O la segunda opción es calcular en la gráfica o utilizar la fórmula.
Si es mayor a 2000, como ven, no hay transición, en la tubería lisa, que sería la curva inferior, y la tubería comercial, que es la línea superior, calculo con estas ecuaciones. Si es tubería lisa, el factor de fricción es 0.04 dividido número de Reynolds elevado a la 154. Perdón. Ay, aquí tengo un error, no sé por qué se ha cambiado esto. Este es 100, por favor corrijan, esto es 194, no es 154, en tubería lisa. A ver si podemos. O sea, 0.194. Sí. A ver, convertir, no necesito. No sé cómo corregir esto. Bueno, ya luego lo vamos a ver. Entonces, acá, por favor, 0,194. El 5 cámbienlo por 9, por favor. ¿Ya? Y si fuera tubería comercial, el factor de fricción es 0.04 dividido el número de Reynolds elevado, esto sí está bien, 0,172. 172. Entonces tienen dos formas. Una, a través analítica de las fórmulas, o si quieren pueden utilizar el gráfico. Y eso simplemente les da la caída de presión en tuberías de acero. ¿Ok? Para líquidos únicamente y en segmentos de tubería. Esas son sus limitaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, para este método, entonces, vamos a hacer una pequeña y sencilla aplicación. ¿Qué es esto? Esta es para calcular la caída de presión. Entonces, como sabemos, tenemos la caída de presión para tuberías de acero. Este es acero comercial, no es tubería lisa. El diámetro es de 0,08 pulgadas, la longitud de 89.760 pies. El caudal es de 2,6 pies cúbicos por segundo, la densidad 51,4 libras pie cúbico, la viscosidad 0,2064 libras pie segundo. Y necesitamos calcular la caída de presión. Sabemos que debemos utilizar esta fórmula. Primer paso es que tiene que estar en las unidades requeridas. Y aquí el diámetro está en pulgadas, tiene que estar en pies. Entonces convertimos 808 pulgadas a 0,673 pies en la unidad que me pide la fórmula. ¿Ok? Como tengo el caudal y no tengo la velocidad, pero tengo el área, puedo calcular a través de esa fórmula. El área, pi cuartos del diámetro al cuadrado, para eso también convertimos en pies. Entonces, pi cuartos de 0,673 al cuadrado, eso me va a dar en pie cuadrado, 0,359 pie cuadrado. El caudal es de 2,6 pies cúbicos segundo, el área calculado 2,055 pies cuadrados, o haciendo operaciones 7,32 pies por segundo. Esa es la velocidad. Por lo tanto, ya tengo esa velocidad, tengo la densidad y puedo calcular solamente el factor de fricción. Para ello necesito saber el número de Reynolds. Entonces el Reynolds es diámetro, velocidad, densidad sobre viscosidad. Diámetro 0,673 pies. La velocidad calculada hace un momento 732 pies cúbicos por segundo. La densidad 51,4 libras por pie cúbico. Y la viscosidad 0,0064 libras pie segundo. Por lo tanto me va a dar adimensional el valor de 3,98 por 10 a la 4. Por lo tanto el flujo es turbulento. Entonces acá me tengo que ir a la gráfica, si quiero calcular a través de la gráfica, con este número de Reynolds, interceptar, vamos a irnos al gráfico, espérenme un segundo, vamos a salir de acá, nos vamos a ir al gráfico, no es este, es este, ¿ok? Entonces acá, el valor era de, a ver, déjenme acordarme, el valor es de 6, no, ese es el diámetro aquí. El Reynolds es de 4 por 10 a la 4. Ok. Entonces, aquí 4 por 10 a la 4. Intercepto tubería comercial. Y el valor va a ser de 0,06 y algo. ¿Ok? Para estar exactamente, vamos a ver entonces la fórmula para poder aplicarla.
Y la fórmula me dice que es 0,04 dividido el número de Reynolds, 3,98 por 10 a la 4, elevado a 0,172, el valor 0,0065. Como ven, el gráfico también me daba una aproximación, simplemente que ahora tengo un valor más exacto. Reemplazo en la fórmula 2 veces el factor de fricción, 0,0065, por la longitud que está en pies, 89.760, multiplico por la velocidad al cuadrado, 732 pies segundo, la viscosidad 51, la densidad 51,4 libras pie cúbico, 32,2 la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, en este caso estaría en pie segundo cuadrado, y 0,673 que es el diámetro interno de la tubería. Haciendo operaciones me da un valor de 148.229 libras por pie cuadrado. Esta presión, esta caída de presión es un poco, o sea, el valor es un poco inusual por el hecho de que no estamos acostumbrados a medir en esas unidades. Sin embargo, podemos transformarlas en PSI y vamos a ver un valor más coherente, 1029 libras por pulgada cuadrada, que son los PSI. Esa es la manera en cualquiera de los sistemas, laminar o turbulento, para poder calcular la caída de presión. De manera que ven, es mucho más sencillo. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Bien, entonces esa es la primera aplicación del método inglés. Vamos a ver la segunda aplicación. Todo lo que habíamos hablado está acá. Y sabemos que esto ahora es una estimación. ¿Okay? No es un cálculo exacto, como van a ver. Es una estimación. Y acá nos hace referencia, para hacernos recuerdo, el número de Reynolds, como son líquidos, diámetro, velocidad, densidad sobre viscosidad. La velocidad es caudal sobre área, el área pi cuarto es diámetro al cuadrado y así sucesivamente. De manera que uniendo todas esas y las caídas de presión que ya hemos visto y despejando de la caída de presión el diámetro, para esto nosotros necesitamos saber la caída de presión para poder determinar cuál va a ser o la estimación del diámetro. Despejando, vamos a hallar que está en relación del diámetro y el número de Reynolds también. Y gráfica en función de un parámetro A, donde considera la caída de presión, la longitud de la tubería, la densidad del fluido, el caudal de circulación y la viscosidad asociado de esta manera. Entonces, al calcular el factor A, estamos calculando la caída de presión afectado por el caudal y la densidad. Y a través de este, como está relacionado con el número de Reynolds, y el número de Reynolds tiene el diámetro, podemos, lo que va a calcular este parámetro A en realidad es el número de Reynolds, luego despejamos el diámetro y podemos hacer la estimación analítica. Pero para que podamos correlacionar la caída de presión con el caudal, la velocidad y la viscosidad y también la longitud de la tubería, es en forma gráfica. ¿Okay? Y la gráfica viene de esta manera. ¿Okay? Vamos a agrandar un poquito esto para poder estudiar. Entonces, acá si ustedes se fijan, en la parte izquierda viene el parámetro A, en la parte media también el parámetro A y acá también en la parte derecha el parámetro A. Si ustedes se fijan, esta fórmula representativa es la misma que tenemos acá. Caída de presión, aceleración de la gravedad, longitud elevado a un medio, densidad del fluido al cuadrado, caudal elevado a 3 medios y la viscosidad a 5 medios. Es la misma ecuación. ¿Ya? Y acá, en los dos gráficos, tenemos el número de Reynolds. Que sabemos que el número de Reynolds también podemos expresarlo en función del caudal. En función de la velocidad es diámetro, velocidad, densidad sobre viscosidad, y en función del caudal es caudal, diámetro sobre caudal, densidad sobre pi cuartos del diámetro y la viscosidad. Por lo tanto, al calcular la ordenada, todos los valores van a ser conocidos, lo único que necesito calcular es el diámetro o despejar el diámetro. Entonces, acá los valores de este parámetro son relativamente altos, que van a ir desde 10 a la 7 hasta la 10 a la 19 exponencialmente. Entonces, si el valor que ustedes calculen con esta ecuación del parámetro A tiene un valor entre 10 a la 7
y 10 a la 10 van a utilizar la parte izquierda de su gráfico. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que tengo un valor de 6 por 10, a ver, de 6 por 10 a la 8. Entonces, 10 a la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es mi valor, 6 por 10 a la 8. Intercepto la gráfica, que es esa. Ok, no sé por qué se puso de ese color, pero bueno. No sé qué pasa, son rellenos. Creo. Bueno, no sé. Mejor con rayita nomás. Voy a insertar. 6 por 10 a la 8 es esa. A ver. No sé cómo pintarla. El contorno de la línea está en plomo. Quiero cambiar la otra. A otro color rojo, por ejemplo. No me da. Vuelve a herramientas de dibujo. Estamos en formas. Arriba, El diseño. en la parte azul, donde formato, arriba se encuentra herramienta de dibujo. Estoy más ciego. Bueno. Ya, pero ustedes me entienden. Vamos a ir con esta línea. Y luego, interceptando ella misma, bajamos. Okay, vamos a ver lo mismo. Vamos a insertar una forma. De acá. Hacia abajo. Y voy a ver cuál es el valor que corresponde. Entonces acá, mi número de Reynolds calculado va a ser más o menos 9 por 10 a la 4, que vendría a ser este valor del Reynolds. ¿Ok? Ahora, si el factor A o el parámetro A calculado, repito, con esta ecuación, me da valores entre 10 a la 10 y 10 a la 13, utilizo la parte derecha del primer gráfico. De la misma manera, voy a insertar una forma, una rayita, por ejemplo, que el valor sea 10 a la 12. Entonces, intercepto de acá, 10 a la 12, intercepto mi curva, y de acá me bajo. Igual, insertar, una línea, y me bajo. Okay, entonces ahí me va a dar, por ejemplo, 1,9 por 10 a la 5 es el valor del número de Reynolds. ¿Ya? Ahora, si el valor está entre 10 a la 13 y 10 a la 16, utilizo el gráfico de la derecha, la parte izquierda. Entonces voy a ir igual con este. Por ejemplo, que sea a la 10 a la 15, me va a dar este valor. Lo vamos a estirar. Acá, estamos arriba. Ok, ese es el valor. Y luego vamos a irnos hacia abajo con esta misma línea. Ok. Entonces, el valor que nos va a dar es de 3 por 10 a la 6. El valor del número de Reynolds. Y si tenemos valores entre 10 a la 16 y 10 a la 19, utilizo la parte derecha, lo mismo. Por ejemplo, si fuera a la 18, 10 a la 18, intercepto la curva y con esta me voy hacia la parte inferior de la intersección. Ahí. Y me va a dar 5,2 más o menos por 10 a la 7 el número de Reynolds. Al tener el número de Reynolds, despejo el diámetro y ese es el diámetro estimado. ¿Alguna pregunta? ¿O ven? Ninguna ahí. Sencillo, ¿no es cierto? Igual vamos a ver entonces una aplicación, ¿okay? Que es de lo mismo. Ahora acá nosotros tenemos un caudal de 0,78 pies cúbicos por segundo, la densidad del líquido 64,9 libras pie cúbico, la viscosidad 0,0075 libras pie segundo, la longitud de la tubería 63.300 pies,
La caída de presión, que pueden calcular con el anterior método, 26.540 libras por pie cuadrado. Y hago una estimación del diámetro. Entonces, como hemos visto, esta es la fórmula que vamos a utilizar y tengo todos los datos. Primero, verificar que esté en las unidades correspondientes del sistema inglés. Entonces, caída de presión, 26.540. Aceleración de la gravedad, 32,2 pies por segundo cuadrado. La longitud de la tubería, 63.300 pies, elevado a un medio. O sea, no solo es esto, es todo, ¿no es cierto? Desde acá que hay un pequeño error también. Pero es solamente al escribir. El cálculo se ha hecho con el paréntesis aquí adelante. En la densidad, 64,9 al cuadrado. El caudal, 0,78 elevado a la 3 medios. La viscosidad, 0,3075 elevado a 5 medios. El valor, 6,93 por 10 a la 11. ¿Ok? Prácticamente es 7, ¿no es cierto? 7 por 10 a la 11. Entonces nos vamos a ir al gráfico. ¿Ok? Y vamos a utilizar entonces en el primer gráfico de la izquierda el lado derecho. Entonces acá, eso nos va a servir. Es 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es 9, 8, 7. Aquí vamos a estar. Ok, ese va a ser nuestro valor. Vamos a insertar. A ver dónde está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Ok, ese es el valor. ¿No es cierto? Voy a interceptar acá. Entonces con esta me voy a ir a cortar y me sale ahí. Ok. Listo. Entonces el valor va a ser, este es 1,5, 1,53, 1,2. Entonces el valor del número de Reynolds es 1,53, 52, 54, lo que quieran estimar, por 10 a la 5. Ok, leído con esta gráfica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con ese valor, como ven, 6,93, calculo en la gráfica 1,53 por 10 a la 5. Entonces, el Reynolds, tengo que utilizar esta fórmula en función del caudal, que les dije porque no tengo velocidad. Puedo calcularla, pero no es muy difícil porque no tengo el área. Entonces, es más fácil en función del caudal. Y reemplazo. Número de Reynolds, 1,53 por 10 a la 5, obtenido de la gráfica. El caudal es de 0,78 pies cúbicos por segundo. La densidad, 64,9 libras pie cúbico. Pi cuartos, diámetro, que es lo que quiero calcular. Y la viscosidad, 0,00075. Despejando y haciendo operaciones, el valor es de 0,56 pies, que equivalen a 6,72 pulgadas. Esa es la aproximación del diámetro, esa es la estimación del diámetro. Ahora, si ya ustedes quieren determinar un diámetro exacto, hacen el cálculo que se hace a través del diámetro óptimo económico. Pero ahora ya saben que el punto central va a ser 6,72. Por lo tanto, en las tuberías comerciales van a buscar unos 2 o 3 valores por debajo de 6,72 y lo propio unos 3 o 4 valores por encima de 6,72. Diámetros comerciales. Con esos valores hacen el cálculo del diámetro óptimo económico y ahí sí van a obtener el diámetro exacto. Con este método es una aproximación. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. Bien, luego vamos a utilizar esta fórmula, o este gráfico, perdón, voy a minimizar, este gráfico que lo tienen ustedes para estimar el caudal máximo, es decir, la cantidad máxima de líquido que puede entrar en una tubería para ser descargado en un determinado tiempo. Bien, ¿qué hace esta gráfica? En esta gráfica tiene que buscar una ordenada o una abscisa donde no tenga los datos de velocidad y en la otra sí tenga los datos de velocidad. Entonces, con esa velocidad
yo puedo determinar, y el área, puedo determinar el caudal máximo que va a circular, es decir, la capacidad máxima de transporte de esa tubería. Entonces acá voy a graficar, o los autores han graficado, el parámetro Y versus el parámetro X, que luego líneas más abajo vamos a ver con más claridad qué es Y y qué es X. Y luego, para régimen laminar tienen una curva, y para turbulento tienen dos rectas. Smooth para tuberías lisas y comercial para tuberías comerciales de acero. O sea, las dos rectas y la curva son para tuberías de acero únicamente. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, en Y, lo que vamos a evaluar en Y es densidad por velocidad, y en el denominador tenemos un medio de la aceleración de la gravedad, el diámetro, la densidad, la caída de presión dividido la longitud elevado a un medio. Y en X tenemos diámetro dividido la viscosidad, que multiplica a un medio del diámetro de la aceleración de la gravedad, la densidad, la caída de presión dividido la longitud elevado a un medio. Entonces, si ustedes se fijan, el parámetro que vamos a buscar es la velocidad. Por lo tanto, debemos tener todos los datos de X para poder calcular y entrar en la gráfica para calcular gráficamente y de ahí poder despejar la velocidad. Entonces, como hemos visto en esta gráfica, vamos a ampliar un poquito. Entonces, acá ustedes van a tener la posibilidad de tener X, que es el dato que debemos conocer. Por ejemplo, 2 por 10 a la 4. Ingresamos con ese valor, interceptamos tubería comercial, si es el caso, o tubería lisa, si es este caso, y luego salimos hacia la izquierda. Y calculamos el valor de Y. Por ejemplo, ahí 15 es el valor de Y. Entonces, con 15, igualo a esta ecuación, todos los datos conocidos, lo único que desconozco es la velocidad. La velocidad por el área me va a dar el caudal. Entonces, esa es la forma de poder calcular, y tengo que cerciorarme de que tengo que tener estos datos para poder utilizar este método. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer también un ejemplo de este tipo. Entonces, vamos a ganar. Entonces, ahora necesito calcular el caudal máximo, que circula por una tubería de 808 pulgadas, equivalente a 0,673 pies. La densidad del petróleo que estoy transportando es 58 libras pie cúbico. Su viscosidad es de 0,0311 libras pie segundo. La caída de presión, 64.070 libras por pie cuadrado. Y la longitud de la tubería es de 95.000 pies, acero comercial. Y necesito calcular el caudal máximo. Entonces, como ya sabemos, debo determinar Y a través de la gráfica, porque U es mi velocidad, que es la que quiero conocer. Y para ello yo debo conocer el diámetro, la caída de presión, la viscosidad, la densidad, la longitud de la tubería, etc. Entonces, en base a eso, primero vamos a calcular X. ¿Ya? El factor X nos dice que es diámetro sobre viscosidad. El diámetro es 0,673 pies. La viscosidad 0,0311 libras pie segundo. Paréntesis o corchete, un medio de la aceleración, 32,2 pies por segundo cuadrado. Por el diámetro, 0,673. Por la densidad, 58 libras pie cúbico. La caída de presión, 64.070 libras pie cuadrado. La longitud, 95.000 pies. Todo elevado a un medio. Entonces acá, fíjense, que a manera de sugerencia y puedan ahorrar tiempo, primero vamos a hacer la evaluación de 673 dividido 0,311. Me da un valor de 21,64. Y todo lo que está en este corchete me da un valor de 20,5. Obviamente lo voy a volver a multiplicar. 20,5 por 21 me va a dar 445,51. Como la gráfica está en notación científica, voy a transformar a 4,5, aproximación,
por 10 a la 2 para calcular el valor de Y. Entonces me voy a ir a la gráfica con 4,5 por 10 a la 2. ¿Okay? Que es esta gráfica. Entonces acá, esto es 100, 200, 300, 400,5. Entonces voy a estar por acá. 4,5 por 10 a la 2. Tubería comercial es la de abajo. Y voy a tener un valor de 9,5. ¿Okay? Si queremos verlo de esta manera, vamos a insertar. Es 4,5. Ingreso por acá. ¿Okay? Intercepto. Tiene que ser recto, sí. ¿Ok? Intercepto acero comercial. Y luego voy a extrapolar hacia ordenadas. Que es de acá. Y como ven, me va a dar un valor aproximado de 9,5, 9,6, dependiendo de la calidad del gráfico que uno tenga. ¿Okay? Ingeniero, ¿y se le da en contorno de forma para cambiar el color? El contorno de forma aquí. Ya. Grosor, rayas anchas, trama. Grosor, rayas, flechas. No me da. Más colores, dice arriba. Ah, no, no sale, ¿no? No, no lo cambie. Aceptar arriba. Ahora sí. Ahora tengo que hacer todo lo mismo. ¿Cuánto era? Contorno de forma más colores. Ya. Ahí está. ¿Listo? Ahora estamos bien. 4,5, interceptamos la de acero comercial. De ese punto, hallamos 9,5, 9,6, ya depende del ojo que tengan ustedes, el valor de Y. Entonces, volvemos. Acá. Entonces, acá, 9,6 el valor de Y. Reemplazo en esta fórmula. Entonces, ahora ustedes fíjense, por el que les decía, fíjense bien. Acá yo tengo un medio de la aceleración, diámetro, densidad, caída de presión elevado a un medio. Y en X también tengo lo mismo. Entonces, por eso, este valor es de 20,5. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, al igualar esta ecuación de Y vale 9,6, densidad por velocidad, dividido un medio de la aceleración, diámetro, densidad, caída de presión, longitud, elevado a un medio. Que ese valor vale 20,5. Entonces, de acá, la densidad es 58, la velocidad es lo que necesito calcular, todo lo que está en el corchete es 20,5, despejo la velocidad, 3,4 pies por segundo, el área, que ya hemos calculado en el anterior ejercicio, pi cuartos del diámetro al cuadrado, nos salía 0,356 pies cuadrados, multiplico velocidad por área, y me va a dar el caudal máximo, que es de 1,21 pies cúbicos por segundo. Eso es lo máximo que puede transportar este oleoducto o este acueducto de 8 pulgadas de diámetro nominal. Más de eso no te puede transportar. Esa es su máxima capacidad. Tienes que ir por debajo de ella. Esa es la acepción de la forma, cómo se evalúa, cómo se utiliza este método inglés. No se olviden que es muy importante en este método tener en cuenta las unidades que utiliza. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no dije ni una. Ok. Bien, entonces vamos a ponerles un ejercicio para que puedan entregarlo igual hasta el día domingo a las 8 de la noche. Aguárdenme un minutito, voy a subirles en una lámina el ejercicio que van a realizar. Respecto a este tema, no vamos a variar otro, ¿ok? Espérenme un segundo.